Hola, muy buenos días. Mi nombre es Abraham Monroy Marín. El número de matrícula es 23008810. El nombre del reto el cual estoy cursando, más bien haciendo, es la jurisprudencia. El módulo es juicio de amparo 1. El nombre de mi asesor virtual es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y el día de hoy es 12 de agosto del 2024, son las 8:02 de la mañana. A continuación comenzaré exponiendo las respuestas hacia los planteamientos que se solicitan dentro del reto, y esta es mi presentación. La primera pregunta o la primer argumento que nos solicitan es: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Se refiere al caso número 1. La respuesta es la siguiente. En el caso número 1 menciona varias facultades de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son: estas referencias a las facultades de atracción implican que la Suprema Corte decidió atraer ciertos criterios por su importancia o trascendencia para analizarlos y emitir una resolución. En el texto del caso número 1 nos explica la jurisprudencia, se menciona que fue formada a partir de la facultad de atracción, lo que indica que la Suprema Corte ejerció su poder para analizar casos específicos y resolverlos por su importancia y trascendencia. Esto nos sugiere que el método de integración utilizado precisamente es por precedentes obligatorios, ya que la Corte emite resoluciones con la intención de que esas decisiones sean aplicables en futuros casos similares, creando así la jurisprudencia obligatoria. ¿Ok? En el caso número 2 o en la pregunta número 2 nos indica: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia, nos da el número de la jurisprudencia, fuera sustituida por esta nueva jurisprudencia, nos indica nuevamente la jurisprudencia, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta fundamentada que yo realicé es la siguiente: la jurisprudencia 1A diagonal J93-2013 de la 10ª época. La siguiente: esta jurisprudencia sostenía que el orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación transgredía el derecho de la libertad deambulatoria. El razonamiento era que esta citación colocaba al individuo en una situación de ineludible obediencia ante un mandato judicial, lo que se consideraba un acto de imposible reparación y, por tanto, susceptible de ser impugnado mediante un juicio de amparo indirecto. El cambio a jurisprudencia 1A diagonal J78-2018, de igual forma en la 10ª época. En la nueva jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte decidió interrumpir el criterio anterior basado en una nueva reflexión y análisis. Generaron un nuevo debate, por así llamarlo, y se modificó y se sustituyó esta jurisprudencia. Algunos puntos claves del razonamiento que llevaron a este cambio son los siguientes: la similitud en la legislación. La regulación en la citación de las legislaciones locales de Chihuahua y Durango era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como punto número 2, un análisis en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que la citación del investigado a la audiencia inicial en la que se formulará la imputación no afecta por sí sola la libertad personal del individuo. Así es que se considera una simple comunicación del juez solicitada por el Ministerio Público para que el investigado se presente en la audiencia. La número 3 es condiciones de la comparecencia forzosa. La posibilidad de la comparecencia forzosa en caso de inasistencia injustificada es un acto futuro y condicional. No es un acto de realización cierta y por lo tanto no afecta directamente la libertad personal en el momento de la citación, que es lo que es lo que marcaba la jurisprudencia anterior. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. Dado que la citación a la audiencia inicial no constituye un acto judicial que afecte la libertad personal del investigado, el juicio de amparo es improcedente contra dicha situación. Justo, es lo que mencionábamos. ¿Ok?
Entonces es por eso que se hace el cambio de la jurisprudencia anterior a esta nueva. Bueno, con base a la pregunta número 3, nos indica respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Justo, lo mencionábamos hace un momento, más bien lo decía hace un momento. En el caso número 1 nos indica que fue en la 9ª época, caso número 2, la 10ª época, y en el caso número 3, nuevamente es la 9ª época. ¿Vale? Con base a la pregunta número 4, nos indica, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En cuanto al análisis que yo realicé, aquí está mi respuesta. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito se vuelve obligatoria conforme al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo. Según estas disposiciones, la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales del Poder Judicial de la Federación, los cuales son la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Para autoridades judiciales locales y federales, los tribunales y juzgados de las entidades federativas, autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y pues también hay otras autoridades. En ciertos casos las autoridades administrativas y laborales cuando las disposiciones legales lo señalen. Según el caso puede ser ese tipo de autoridades. ¿Ok? Dado que la jurisprudencia establece criterios interpretativos y vinculantes, las autoridades judiciales y administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales deben acatar esta interpretación sí o sí. ¿Ok? Con base a la pregunta número 5, nos indica, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La respuesta que yo tengo es la siguiente. En el caso número 1, la jurisprudencia 1A/J102-2011 fue aprobado con la unanimidad de los votos necesarios de los magistrados en los tribunales colegiados de circuito y las salas correspondientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las resoluciones que conforman esta jurisprudencia indican que en la mayoría de los casos se logró una unanimidad de al menos 4 votos, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo. Entonces, si hubo una unanimidad, entonces se cumplió. Por lo tanto, se puede concluir que la jurisprudencia cumple con el requisito de ser aprobada por mayoría de 4 votos, que es lo que nos indica, tal como lo exige el artículo 223 de la Ley de Amparo. ¿Ok? Y ya por último, para concluir, nos solicitan el archivo nos solicita una conclusión en la cual se presenta un cierre congruente de acuerdo con lo que consideras la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Lo que yo considero y mi conclusión es la siguiente. La jurisprudencia desempeña un papel crucial en el sistema judicial mexicano, no solo interpretando y aclarando las leyes, sino también asegurando su aplicación uniforme y coherente. A través del análisis de los casos presentados, se ha demostrado la rigurosidad y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley de Amparo para la creación y validación de las jurisprudencias. Basándonos en los casos y en este archivo, en el caso 1 se observó cómo la Suprema Corte de Justicia puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencias. Se basa en diferentes casos que hayan sido reiterativos, por así llamarlos, y se genera este tipo de jurisprudencias, precedentes obligatorios, para que en futuros casos similares a este tipo de situaciones ya se tenga justo una base y se pueda trabajar y dar un desahogo mucho más rápido y efectivo. En cuanto al caso número 2, ejemplifica la importancia de la revisión y la actualización constante de las jurisprudencias, adaptándose a nuevas interpretaciones legales y contextos, justo como lo mencionábamos. En el caso número 2, nos indican que hace 11 años, en el 2013, hubo una jurisprudencia, la cual en ese momento parecía ser la mejor solución. Sin embargo, ya en el 2018 se genera una nueva jurisprudencia, ya que hay nuevos casos, nuevas leyes incluso, o nuevos fundamentos, los cuales puedan dar una mejor solución para este tipo de situaciones. Basándonos en el caso número 3, en la conclusión se subraya la autoridad y la obligatoriedad de la jurisprudencia. Una jurisprudencia
si bien no es una ley escrita hasta cierto punto, es una función o es un archivo, un precedente, una obligatoriedad que nos indica o que nos da la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, para precisamente destacando su impacto no solo en la interpretación de la ley, sino también en la forma que se aplican y se respetan los derechos fundamentales como el principio de irretroactividad de la ley. Cada una de las personas a quien, o más bien de los, ¿cómo se llama? De las autoridades tiene que ser responsable en acatar la ley de la jurisprudencia conforme lo indica. La importancia de la jurisprudencia radica en su capacidad para proporcionar claridad y consistencia en la aplicación de la ley, fomentando un sistema legal más justo y predecible. Para los estudiantes de Derecho y los profesionales, en este caso de la materia, el estudio y la comprensión de las jurisprudencias es sumamente importante, ya que no solamente informa sobre la interpretación actual de las leyes, sino también guía la práctica judicial y la defensa de los derechos. Es por ello que es muy importante tener el conocimiento, saber buscar las jurisprudencias, para que de esta manera se pueda tener un acceso mucho más nítido, visible y oportuno en cualquiera de los casos y situaciones llevadas en el día a día. Es todo de mi parte. Les saluda a su amigo y compañero Abraham Monroy Marín. Hasta luego.